acercar más para acá tu silla para que se vea. No, no se trata de que yo salga. El chiste es el grupo, como interactúan ustedes. Okay. Bueno, pues empecemos. Okay. Muchísimas gracias por acudir a la invitación. Hoy, 10 de octubre del 2014, estamos pues básicamente en un grupo de enfoque, un mini grupo de enfoque que busca pues platicar, ¿no? Básicamente acerca de los principales problemas, estrategias, oportunidades, amenazas, pues en las que el segmento del mueble en México está actualmente, ¿no? Esto, pues básicamente es una conversación, no es más que el escuchar sus opiniones, el tratar de llegar a un consenso. Si llegamos a eso, si no llegamos a un consenso, se vale la pena, se vale disentir. Y porque básicamente esta es un complemento de mi investigación cuantitativa que lo que busca es rescatar conceptos o rescatar por ahí comentarios que probablemente en gente no experta en el ramo pues no salgan a la luz, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta al respecto antes de empezar. No. Yo hice una guía de preguntas como para irnos guiando, y pues si quisiera yo pues como seguir, se vale, cada quien puede tomar el turno que quieran, pero ahorita para empezar, pues empezaría yo de derecha a izquierda, ¿no? Para ustedes, la primera pregunta sería, ¿cuál es el factor decisivo más importante de compra para el consumidor de muebles hechos en México? Díganme alguno otro más que consideren importante y por favor justifiquen su respuesta. Entonces, sí, el factor más importante. Yo creo que es el económico, porque la población de México es pobre, o sea, el 50% de la población es pobre, y yo creo que es uno de los factores más importantes al momento de comprar un mueble. Ok. Yo creo que depende de a quién le estés vendiendo el mueble. No es lo mismo si yo estoy vendiendo un mueble sobre diseño que mando a hacer especialmente para una casa en Bosques de las Lomas, que si quiero vender un mueble ya hecho en un mercado, el mercado de la Lagunilla. Es decir, en realidad me parece que los factores que pueden influir en los mercados a los cuales se dirige el producto son muy distintos. Me parece que en este sentido la pregunta, si se marca en términos como de un contexto, puede tener una diversidad de respuestas. Me parece que cuando tú estás dirigiendo el producto o el mueble a un cierto público conocedor, que tiene el recurso, que tiene los medios, entonces ahí posiblemente la parte más importante sea el diseño. Pero me parece que si en realidad tú lo que estás mandando es un mueble dirigido a un nivel socioeconómico medio bajo, clase baja, para guardar las cosas del closet, pues entonces sí, el precio sería el factor más importante. Ok. Mari. Bueno, de mi parte, yo creo que sí, el precio es lo que predomina como primer factor para poder adquirir un mueble. Definitivamente, como bien dice Pati, los estratos sociales van marcando qué tipo de mueble, y sobre el tipo de mueble inclusive va el precio. Pero definitivamente, aunque sean muebles de apariencia o de características caras o elevadas, aún así sigue siendo un parteaguas el precio. Puede ser un mueble caro, pero aún y dentro de lo caro, buscan que sea accesible. ¿Los demográficos en México tendrían alguna relevancia? Los aspectos demográficos, es decir, si X% de la población es del nivel socioeconómico más bajo, si el que le sigue pues es medio bajo, es decir,
¿la composición de la población tendría alguna relación con este factor más importante? Pues sí, si se determina aquí que el factor más importante es el precio, pues evidentemente el factor demográfico pues es fundamental, porque si si un porcentaje muy alto de la población tiene pocos recursos para adquirir un mueble, pues entonces el precio pues tiene que irse a la baja si quieren que se venda. Y si pensáramos un segundo atributo, ¿a quién se le ocurre que sería el segundo atributo más importante para la población en general? Yo creo que la apariencia del mueble. El diseño. No sé si el diseño como tal, Pati. Bueno, lo que la gente entiende como el diseño. Cómo se ve, cómo aparenta. Sí, aunque cuando uno habla de diseño, para nosotros o los que estamos involucrados en este ámbito, diseño es perfeccionar el objeto, es darle un valor agregado, es que tenga formas y una estética propia de la firma de quien lo creó, de quien lo modificó. Y para el consumidor como tal, creo que en ocasiones el punto medular o segunda opción para poder elegir un mueble radica en que se vea bien acabado, en que se vea robusto, y esas características a veces no son dadas por el diseñador de manera intencional, sino a veces son accidentales. Pero yo creo que el comprador o el consumidor lo que busca es algo que se vea padre, de acuerdo a su propia idea de mueble. Puede haber gente que conciba un mueble como algo con mucha proporción, con una combinación de colores muy agradable, etcétera, etcétera. Pero puede haber gente que diga, para mí un mueble tiene que ser resistente, aunque se vea tosco. Entonces, esa parte muy subjetiva del me gusta, no me gusta, y de ahí que el diseño toma mucho de sí para su labor, creo que es algo importante. A ver, Mario, me parece que acaba de hacer un comentario muy importante, porque dentro de esa apariencia, ese diseño, ese me gusta o no me gusta, ¿pensarían ustedes que me gusta o no me gusta podría ser el segundo factor más importante? Para no etiquetarlo en estética, diseño, apariencia, moda, sino porque a la gente le gusta. Creo que sí. Pues sí. Yo creo que van de la mano. Es más, de entrada, te gusta o no te gusta, y luego ves si está buen precio o no buen precio. Pero no te vas por un mueble espantoso porque está barato. Primero te gusta y luego dices, puedo o no puedo. Porque entonces estamos de acuerdo que le gusta y le guste a la gente sería como un segundo factor. Sí. Ok, ahora vayámonos al otro extremo. ¿Cuál considerarían ustedes que sería el factor decisivo de rechazo de la compra de muebles mexicanos? El factor decisivo. Justificar, por favor, su respuesta. Si me permiten, ¿Sí? creo que uno de los principales es la falta de calidad. La falta de calidad, no solamente en los acabados, sino en los sistemas constructivos del mueble. Cómo está solucionado en la parte de su armado, en la parte de su presentación final. Por lo menos en los años que yo llevo trabajando en este ámbito, la falta de calidad en donde finalmente el cliente se da cuenta de esos pequeños detalles que no percibió a la hora de la exhibición, hacen que el cliente se sienta decepcionado de la compra y pueda caer en una devolución o en una insatisfacción total, no sé, hablar mal de la propia empresa a la que se lo vendió, de la tienda, etcétera. Pero creo que la calidad es algo importante. Ok. Pili, ¿tú qué opinas? Estoy de acuerdo con la calidad del terminado, el que sea duradero, el que lo veas fuerte, de eso que pasan los años y traiste el mueble y aguantó. Eso es lo que te hace recomendar o no recomendar. Y quizás sumando a esto, me parece que también la parte como de la comodidad es importante.
Normalmente en las tiendas y este tipo de cosas están los muebles y la gente se puede sentar, se puede sentir y puede ver si le gusta, si le acomoda y le gusta o no. Puede haber, o vienen luego a México muebles de otros países que tienen ergonomías que no tienen nada que ver con nosotros. Un poco como los camiones, ¿no? Los camiones, ahí va la gente y no alcanza el tubo, no alcanza porque está chaparrita y los tubos son altos. Entonces, me parece que la parte como de comodidad, como de adecuación a las personas sería un punto que se podría agregar también a lo de la calidad que dice María. Ok. ¿Existe para ustedes el concepto de mueble mexicano? Es decir, ¿hay un mueble mexicano? El estilo rústico es un mueble que adopta muchas tendencias y mucha identidad mexicana. Como tal, a diferencia de otros estilos como el mueble minimalista, que propiamente es más europeo, o el mueble clásico, que tiene otros orígenes, según mi punto de vista, el mueble rústico tendría que ser algo así como más identificado como mexicano. Yo hablaría más bien de etiquetado como mexicano. Hace un par de semestres que tuvimos un proyecto con la Asociación Mexicana, con el AFAMJAL, que es la Asociación Mexicana de Fabricantes de Muebles de Jalisco. Ellos, por ejemplo, ninguno de ellos está fabricando un mueble de este tipo rústico, porque es una cosa que está muy etiquetada, ya está como muy vista, ya tiene un mercado predeterminado y todo. Entonces ellos están planteando la necesidad o la conveniencia de que se pueda hablar de un mueble mexicano no solo en este ámbito, que es donde todo el mundo lo comprende así, sino de un mueble mexicano que pueda tener determinadas características. ¿Cuáles? No sé cuáles. Ellos mismos no saben cuáles. Y me parece que desafortunadamente ellos sí dicen, es mueble mexicano, pero si tú hablas del diseño en general que tienen y todo, no tienen factores determinantes que te hagan pensar, que te hagan pensar en un mueble mexicano como tal. En este sentido yo sí diría como que hay una conceptualización del mercado que ha hecho que este mueble rústico de determinado tipo, gordo, con cojines, se conceptualice como mexicano, pero me parece que hay muchísimo más mueble mexicano y que ese mueble mexicano que se diseña y se fabrica en México pues no tiene características predeterminadas, hay como de todo. Yo siento que se identificó el mueble mexicano, ahorita yo creo que ya no tiene identidad, como el colonial y el rústico. Empezó el colonial de barrotitos, de tapicería muy burda, de patas gordas, y después se modificó al un poco más tipo antiguo, que es el rústico, que yo creo que se hizo como época de mueble mexicano. Ahorita la verdad no identificaría ningún tipo de mueble como mexicano, que habiendo producción, habiendo diseño, no hay una característica específica del mueble actual como mexicano. Se me ocurre preguntar, ¿el mueble rústico colonial todavía está vigente en México? ¿O es algo que ya pasó? En algún porcentaje sigue vigente. Yo también lo he visto. No sé dirigido a quién. Quizá lo que ocurre mucho con ese tipo de muebles es que es un mueble tremendamente económico y lo venden en paquetes. Entonces posiblemente, me imagino, ni siquiera tengo certeza, pero pienso, por ejemplo, todas estas casas de vivienda popular y todo este tipo de cosas, pues a lo mejor la gente compra un paquete de muebles de este tipo y las instala. O sea, yo creo que se sigue vendiendo. No sé si sea tan económico, Pati. ¿No? El colonial yo creo que sí, pero el rústico no. El colonial. El colonial sí, sí, pero el rústico por el tallado y eso yo creo que es caro. El tallado es caro. Bueno, yo quisiera complementar un poco, cerrar un poco la pregunta anterior, en la parte en donde es cierto que hemos perdido identidad en cuanto a lo que pudiera ser un mueble mexicano como tal, porque el mueble mexicano parte de una esencia que es una fabricación de tipo artesanal. Hablábamos de la forja, hablábamos de la talla en madera, y lo que es un mueble con tendencias europeas o simplemente norteamericanas es a través de procesos muchísimo más industrializados, en donde se derivan principalmente de materiales como los tableros,
Sí, ya con acabados melamínicos que inclusive son más duraderos, tienen otra presentación. Por lo tanto, el estilo y el propio diseño del mueble va orientado, va marcado un poco por el proceso que sigue a la hora de su transformación. Entonces, de ahí que el mueble mexicano se vuelva caro por el hecho de ser artesanal y ser tardado en su transformación. Puede existir la parte de abaratarlo, pero entonces le estamos quitando cuestiones de calidad de materiales, etcétera, etcétera. Creo que en ocasiones han intentado hacer como una mezcla que no ha salido del todo bien, y vuelven a regresar nuevamente a las tendencias que vienen del otro lado del continente. Pero aún y con eso, insisto, el mueble rústico, hecho de manera correcta, se convierte en un mueble caro y un mueble hasta cierto punto elitista con un buen trabajo. Un buen trabajo de forja, un buen trabajo de talla en madera, con una calidad de madera de una buena especie. Creo que se convierte en un valor agregado a ese mueble. Hablando de este mismo proyecto que hicimos, tuvimos la oportunidad de estar ahí en Jalisco en algunas de las fábricas y había algunos fabricantes que están trabajando mucho. ¿Cómo se llaman estas sillas mexicanas antiguas? Las ¿Imperial? ¿Imperial? ¿Paquime? No, los equipales. Los equipales. Yo dije paquime. Sí, los equipales. Allá en Jalisco están trabajando un rediseño de equipales. Están preciosos los equipales, en piel, con unos acabados maravillosos en forja, un mueble carísimo, que retoma muchas de las características del pasado, las rediseña, las actualiza. Yo no creo que sea el único mueble mexicano, pero en este sentido es un poco reforzando lo que dice Mario, es decir, efectivamente allí hay un mueble de una impresionante calidad que retoma muchos de estos fundamentos tradicionales del mueble, pero trabajado a la época actual con materiales de primera. Para concluir un poquito esta pregunta, y visto que medio me lo tocó por aquí, yo les preguntaría si ustedes consideran que el mueble mexicano tiene identidad y personalidad propia. Sí, yo creo que sí. Yo creo que no. ¿Y cuál sería? Yo creo que sí. Nuevamente partiendo de la parte artesanal. O sea, el mueble mexicano es artesanal como tal. No tiene una estructura iterativa en donde la alta producción es lo que prive sobre ello. ¿Pero qué características Formales, tiene? tú estás hablando de características de forma. ¿Qué identidad? ¿Qué personalidad? ¿Cómo es? ¿Qué elementos comunes le dan finalmente esa identidad del mueble mexicano? Eso es lo que yo quisiera como Creo que hay ver si lo podemos puntualizar. Hay algunos aspectos como repito, elementos con cierto espesor, de manera muy pronunciada, elementos con demasiado detalle a la hora del terminado, elementos fabricados con maderas macizas, ¿sí? Inclusive en algunos de ellos ocupando tonalidades muy dadas al folclore o nuestra identidad, algunos muebles con detalles en rosa o en colores amarillos, en tonos muy encendidos, ¿no? Creo que ese tipo de detalles, ese tipo de cuestiones formales han identificado algunos muebles mexicanos. Okay. Tú, Pati, decías que no estaba... Yo pienso que es como hablar del diseño mexicano. ¿Cómo es el diseño mexicano? Pues hay desde aquí hasta acá de todo. Bueno, malo, regular, de todo. Me parece que pasa un poco lo mismo con el mueble hecho en México, que al final el mueble hecho en México es el mueble mexicano. ¿Cuál es el mueble mexicano? Pues el que se produce en México. A eso nos referimos. Es decir, no estamos hablando del prototipo del diseño mexicano que tenemos aquí folclórico, no. Entonces, en este sentido yo pienso pues que hay de todo. Si tú ves a los diseñadores, por ejemplo, si ves a pues todos estos chicos egresados de aquí de la Ibero, a Héctor Herragüe, a todos estos, están haciendo mueble mexicano, mueble
que se hace en México, que se diseña desde México y que no necesariamente tiene el mismo tipo de características unas que otras. Eso es a lo que yo me refería. Me da más bien la impresión como de que está muy difícil, ya que en el mundo actual se hable de diseño mexicano, como se habla del diseño francés, o se hable del diseño italiano, pues no. Lo lamento, pero estamos en un mundo globalizado donde mil cosas se han hecho comunes, donde las culturas, donde las formas se van interlazando unas con otras, donde unos empiezan a retomar elementos de otros, donde el mueble ya no solo debe competir en México, es para competir donde tenga que competir. Entonces me parece que no existe como un catálogo de formas, de cosas que determinen. Ese es mi punto de vista. Ni elementos predominantes. ¿Cómo qué? ¿No? Pregunto. Pues no, porque puedes hablar de materiales distintos, de formas distintas, de tamaños distintos, no lo sé. Pues sí, porque me parece que el mercado es amplísimo. Cuando tú estás haciendo una pregunta de esa naturaleza, un mercado que va... Si nos situáramos No sé. a la gran población de México, que es la más necesitada, a ese 50-60% que cae en condiciones de pobreza, ¿hay un mueble que tenga identidad y personalidad para ese nicho de mercado? ¿O no necesariamente? Es que como identidad puedes ver reflejado en el extranjero. O sea, tú ves aquí un mueble hindú y sabes que es hindú por el tipo de talla, pero no creo que sea lo único que se hace en la India. Ves un europeo, un español, un italiano, y dices, es estilo italiano, pero no es lo único que se hace en Italia, es por el estilo de la forma, la coordinación de elementos, de materiales, sí, el diseño. En México yo creo que esa identidad no la hay, sí la hubo. O sea, tú un mueble colonial, sí es mexicano, donde lo veas. Que quizá lo que me parece a mí que ocurre es que a partir de los 50, cuando se hace toda esta parte como de enculturación del pueblo mexicano, cuando se decide que de alguna manera hay que poner ciertos elementos identificadores, y entonces están los elementos identificadores, está Pedro Infante, y está el no sé qué, y hay como íconos, y hay como cierto tipo de mobiliarios, y todo esto se crea una especie de enculturación, no sé cómo se llame, donde todo el mundo dice, eso es lo nuestro. Bueno, sí, pero esas son una serie de íconos que están ahí, que la gente se apropia como lo mexicano. Pero en realidad, si tú te metes a hacer un análisis más a fondo de todo lo que existe en México, todo lo que se da en México, somos un pueblo básicamente plural. Es decir, un cuate que vive en Sonora, pues posiblemente no tenga mucho que ver con uno que vive en Yucatán, ni en la comida, ni en sus gustos, ni en sus costumbres, ni en sus muebles. O sea, porque somos una nación muy plural. Okay. Entonces me parece que sería como muy reduccionista ahí. Okay. Ahora, pensando en términos más industriales, ¿piensan ustedes, y comerciales también desde luego, que el diseño del mueble hecho en México es competitivo? Es decir, ¿tenemos suficiente diseño? ¿Se explota como debería de ser? ¿Cuál es su pensamiento alrededor de esta competitividad? Yo creo que en el sector industrial está arrancando apenas la parte del diseño como tal del mueble. Apenas hace unos años atrás la tendencia era copiar y hacer modificaciones o readaptaciones a mobiliarios de otras latitudes en el mundo. Y como bien lo dice Patti, o sea, somos un país, más bien dicho, como una gran esponja que absorbe y va tomando lo poco o mucho bueno de otros lugares, y los muebles no estaban privados de eso. Hoy ya hay empresas que le apuestan al diseño como tal, pero es reciente, o sea, no siento que sea algo
que ya esté bien cimentado y que ya esté dando frutos por sí solo. Creo que apenas empieza a cuajar y creo que lo mejor o donde se va a ver el resultado de si somos eficientes o no en ese sentido, viene a unos años, quizás, no sé, unos 8 o 10 años adelante, en donde podamos ya tal vez encontrar una definición de un diseño mexicano como tal a nivel industrial. Porque hoy sí hay chavos que están tirando líneas y están haciendo proyectos, pero se convierten en proyectos o de carácter comercial o de carácter residencial, y de repente es vender la habitación para una zona de muy alto poder adquisitivo en el país, y punto y se acabó, se detiene el proyecto. Pero si lo llevamos a las masas, por ahí empezamos a movernos, ¿no? ¿Qué pide la sociedad? ¿Qué pide ese mercado? Y creo que los resultados vienen adelante. Hoy las empresas ya le apuestan a tener diseñadores que ya no son dibujantes, sino ya se les reconoce en su labor creativa, y bueno, vamos a ver qué le podemos ofrecer a nuestro mercado. Esa es mi opinión. Creo que todavía no tenemos eso de manera tan clara para poder decir sí funciona el diseño mexicano. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario. Me parece que todavía muchos de los fabricantes piensan en el diseño más como un gasto y no como una inversión. Entonces ellos dicen, no, ¿cómo voy a gastar en un diseñador? ¿Para qué quiero un diseñador? Si ni siquiera me alcanza bien para la nómina. Y bueno, porque están pensando en que el diseño es un gasto y no una inversión a futuro. Hay algunos, ya como dice Mario, que empiezan a tener como un poco más de fe. Hay algunos mercados, algunos fabricantes que empiezan a trabajar más con el diseño. Yo supongo que poco a poco se irá abriendo de manera más clara este mercado. ¿Tú qué opinas? Es difícil la industrialización en México por la deficiencia que hay en todos los aspectos. Desde el tratado de la madera, desde las materias primas, desde las chapas del tornillo, o sea, hay deficiencia en todo. Entonces, para que se haga una industrialización fuerte, empresas que hagan masas, o sea, está el taller, se hace todo muy chiquito todo el proceso, pero ya para que salga en grande, yo creo que sí va a tardar un poco que se dé. Entonces, y esos son limitantes para que el diseño sea competitivo. Claro, porque es chiquito y es caro. Pues sí, además lo hacen unos pocos, otros no. En fin. ¿Qué tan relevante piensan ustedes que es la fabricación y el consumo de mueble fabricado, diseñado a la medida, que es conocido como tendencia egocéntrica en otras partes, ¿no? Que es básicamente, yo te hago el mueble de acuerdo a tus gustos, a tus necesidades, a tu espacio. ¿Qué tan importante es en México eso? ¿Aplica para un nicho? ¿Aplica para varios? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Tiene su mercado, es un mercado reducido, pero sí tiene su mercado, y creo que va tomando más auge todavía. Dado a que no puedo decir que es una deficiencia de la parte de la proyección de un arquitecto, pero en ocasiones la dimensión de los espacios tendría que ser un conjunto de una unión de muchas partes. El espacio en relación a de qué tamaño es una cama, y de qué tamaño debe ser un guardarropa, y de qué tamaño debe de ser el escritorio. Entonces, a final de cuentas, eso es un problema. Pero si además de eso le agregamos que el arquitecto, los despachos de arquitectos, logran vender el espacio, no solamente como espacio, sino el espacio ambientado al cliente, eso genera para ellos mucho más mercado, y a la gente le empieza a gustar eso. Es decir, hazme mi casa y ahora amuéblala. Creo que va ganando espacio, va ganando terreno, y tiene su mercado y va creciendo. No me atrevería a decir en qué porcentaje, pero sí va creciendo. Y yo creo que esto tiene que ver también con que
no es tan fácil para los fabricantes mexicanos competir a través de la tecnología con los grandes países industrializados. Si yo tengo una fábrica donde tengo absolutamente todo industrializado, robotizado, entra la madera, todo se corta solo, las máquinas vienen, suben, bajan, se arman, todo, el mueble me cuesta 4 pesos. Y difícilmente alguien que tiene un pequeño taller con 2 o 3 carpinteros puede competir en precio, pero sí puede competir si el producto es artesanal, es hecho a mano, porque esto en la actualidad es relevante. Mucha gente te vende, compra este producto porque es artesanal. Y como es artesanal es mejor que este otro que es fabricado en serie. Entonces me parece que en este sentido hay un mercado importante al que valdría la pena entrar. No sé si a un pedido 1 por 1, eso no lo sé, pero sí cuidando que sea un mueble artesanal, muy cuidado, hecho a mano, trabajado con acabados muy bien logrados al último, porque entonces allí no vas a competir por precio, vas a competir por calidad, vas a competir por otros aspectos con los que se puede competir si no tienes las grandes maquinarias que tienen los grandes fabricantes en el mundo. Ahora, ese mueble especial implica conocer y estar cerca del cliente que va a querer algo distinto. Seguro, hay que hacer una labor primero de venta y después que se capta al cliente hay que estudiar al cliente como tal. Ahora, ¿esa es una ventaja competitiva, Mario? Para México con sí, respecto. seguro que sí, seguro que sí, y contraponiendo un poco lo que Patti decía, sí es una ventaja competitiva, puesto que en México hay empresas instaladas de mexicanos operando gente mexicana con tecnología italiana, alemana, ¿sí? Y de repente tienen sus líneas de producciones, pero logran hacer esos espacios para poder filtrar y acomodar un mueble, la recámara de la familia González que vive en el Pedregal, la cocina de la familia fulana de tal que vive en Lomas Anáhuac, etc. Es decir, sí se está rompiendo porque al final de cuentas existe un mercado que lo está pagando, ¿sí? Entonces las empresas de repente al querer abarcar más mercado abren sus líneas de producción, y no solamente sus líneas de producción, sino sus líneas de operación completas, en donde hay una estructura completa de una persona que vende y atiende a ese tipo de mercado y le destina un tiempo para visitarlo, ver cómo va tu proyecto, voy y hago un levantamiento específicamente de tu espacio, después vengo, te lo propongo, te hago tal vez unas láminas con la propuesta que te estoy dando, después te lo presento, te mando unas fotos de cómo va armado tu mueble y al final vengo y te lo coloco. Repito, las empresas hoy dicen, yo tengo que seguir trabajando en la parte volumen, donde está el grueso, pero tampoco voy a descuidar, y no quiero hacerlo, la parte del mueble exclusivo, del mueble hecho a la medida. A mí me ha tocado ver en este país empresas que se dedican a eso ya, o abren una pequeña línea y ahí se van filtrando esos proyectos y los van acomodando para ir captando ese mercado. ¿Es este mueble especial más caro que el mueble de línea? Sin duda el más caro. Claro, tiene procesos distintos, tiene un diseño diferente, tienes que tener gente que le da un acabado mejor, en fin, o sea, evidentemente se requiere que sea un mueble más cuidado. ¿Podría visualizarse eso como una oportunidad para la empresa en México? Me parece que sí, Sí. sin duda. ¿Sí? Y sobre todo para las pequeñas empresas. Inclusive yo diría, que vamos a suponer que tú tienes un pequeño taller, o sea, no estamos hablando de una gran fábrica con líneas, un pequeño taller. Y tú decides que a lo mejor vas a vender un cierto tipo de mueble con ciertas características, y vas y te acercas a un grupo de consumidores, sabes qué desean, qué buscan, qué esperarían, en fin, o sea, te acercas a ellos. Pues me parece que se pueden hacer pequeños lotes, pequeñitos lotes que se vendan en mercados especializados,
Y ahí, pues, me parece que hay un nicho de oportunidad. Yo creo que ese nicho a veces, como lo dije hace un momento, ese nicho existe y en ocasiones sí hay que salir a buscarlo, pero en ocasiones llega solo. Repito, los arquitectos se encargan mucho de eso. Sí. Planean sus espacios y en el espacio ya habrá, porque el proyecto además cuando se lo venden a la persona que está construyendo la casa o el fraccionamiento o lo que sea, generalmente el arquitecto no le enseña la casa, no se la enseña rendereada vacía, No. se le enseña amueblada, se le enseña ambientada. Si ustedes van o están interesados en comprar un departamento o una casa en donde sea, y más si es un fraccionamiento que está en construcción, enseñan una casa, en el mejor de los casos nos muestran una casa amueblada, con detalles, con colores, con texturas, con muebles, ¿sí? Entonces, de ahí que el arquitecto ha visto un área de oportunidad en donde puedo vender el proyecto completo. Lo que pasa es que el arquitecto está mostrando muebles modulados, no están diseñados. Yo creo que eso ha sido como un atraso en el mobiliario actual, porque antes hacía el mueble para la casa y eran lugares más amplios y el mueble ocupaba un lugar importante en la casa. Ahora resuelve un problema el mueble. Creo que hay de los dos. Yo me he topado Con las casitas chiquititas. cuando son casas chiquitas, modulados todos. cuando son casas chiquitas son modulados. Ahí no hay más. Recuerdo que en algún momento en un trabajo que tuve tenemos un proyecto para casas geo. En casas geo, entonces de lo que se trataba es que el comedor como tal pudiera correrse, ¿sí?, sobre unas guías adheridas a la pared. Entonces, sí, se lo juro. O sea, horrible. Bueno, en el momento de tomar los alimentos, se corría la mesa y se convertía en comedor. Cuando terminaban los alimentos, se corría la mesa y las mismas sillas con las que se comía se convertían en la sala de la casa. Es decir, vamos a comer, hagámoslo comedor. Vamos a estar, hagámoslo sala. En ese sentido, sí es modular. Pero ese mueble modular viene de un proceso de fabricación totalmente industrial. Son un montón de modulitos, un montón de tablitas cortadas al mismo tamaño, con las mismas especificaciones. Cambian los herrajes o cambian a lo mejor los tonos y mañana lo que hoy es verde, mañana es rojo. Pero yo me refiero más a cuando no es modular, que un arquitecto, sobre todo esto pasa mucho en las habitaciones de los niños, en donde es que la habitación de la niña, ¿y cuántos años tiene la niña? 15 años, pues hagamos una habitación para una niña de 16 años. Es la habitación de los niños. ¿Cuántos años tienen los niños? Es un niño de 4 años y un niño de 7 años. Hagamos la habitación para los niños. Pasa más en eso, muy poco pasa en la habitación de los padres. Los padres como que son más dados a ir a escoger algo que ya esté desarrollado. Pero aún y con eso sigue habiendo esa área de oportunidad en el mercado infantil. En términos de funcionalidad, ¿cómo evaluarían ustedes al mueble mexicano? ¿Es un mueble funcional en términos generales? Es decir, me parece que esa pregunta es una pregunta casi al vacío. Cumple con lo mismo. ¿Cuáles muebles mexicanos? que va dirigido... Porque hay algunos que son hiperfuncionales, porque aquí esto tiene que Ok. Y Vamos hay a, otros que no son nada funcionales. vamos a centrarnos finalmente el sentido de la investigación. Ajá. Le da prioridad evidentemente al mercado de la clase baja y clase media baja. Claro, es lógico. ¿Por qué? Porque nuestro país desafortunadamente es un país con Un porcentaje altísimos muy alto, índices de pobreza, más allá de incluso de los marcados como aceptables Sí. por la ONU. O sea, caemos en pobreza extrema y según la Coneval hablamos de niveles de 50% en estadísticas oficiales, que serán de las no oficiales. Claro. Entonces, cuando yo hablo mucho de estas preguntas es porque me estoy refiriendo, ¿no?,
al mueble que va dirigido a esa gente que vive en Ciudad Nezahualcóyotl o esa gente que vive en Ecatepec o que tiene una casita de 40 metros que va y compra lo que puede, y si ese lo que puede, me pregunto si es funcional o no. Yo pensaría que no. Tuvimos oportunidad cuando el temblor, que hacía muchos años de esto, cuando se realizaron todas estas casas, ¿te acuerdas? Que tuvimos oportunidad de estar como muy cerca de la gente y entrábamos a muchas de las viviendas, estaba la cama en medio del cuarto y no había espacio en ningún lado para nada más. La gente tenía que pasar casi arriba de la cama si quería ir del otro lado, no había espacio para closets. O compraban estos muebles enormes y entonces entras a las casas y eran así, eran un atascadero de cosas. Es decir, me parece que no existe con claridad, bueno, ni siquiera podría decir si en la actualidad existe, no tengo los datos del mercado. Pero en ese momento, cuando menos, no existía en el mercado un mueble que fuera pertinente para este tipo de casas de interés social. Me parece que en este sentido, a lo mejor lo que dice Mario es lógico, ¿verdad? Que tienes la mesita que la arrimas para allá y que la vuelves a poner para acá para que sean las sillas y que además es un tipo mobiliario, por ejemplo, que se utiliza mucho en los países más desarrollados, en Japón o en algunos departamentos, en Suecia, que los departamentos son de este tamaño. Y entonces ahí sí el diseño se enfoca de manera muy clara al mueble funcional, donde tú puedes ver los videos que esto sale de aquí, se abre y se pone y se no sé qué, y se cambia y se quita y se cambia en otra cosa y se cambia en otra cosa y se cambia en otra cosa. Me parece que en México no tenemos cuando menos todavía esa cultura desarrollada. A lo mejor alguien lo produce, pero no sé. Creo que son lenguajes diferentes. O sea, por un lado, el fabricante de muebles fabrica muebles como si fueran los espacios enormes. Y por otro lado, el fabricante de casas hace casas lo más pequeñas posibles. Entonces, o sea, el mueble como tal, si uno lo ve como un elemento solo, sí es un mueble funcional, es un mueble que opera, es un mueble en donde cabe lo que tiene que caber. Pati mencionaba, es que entras a la habitación y tienes que brincar encima de la cama. Una cama no la podemos hacer más chica. No, y el riel, ¿dónde va a caber si está lleno de cosas? Pero si nos pusiéramos exacto a revisar qué muebles necesitan la gente que habita en esas casas, definitivamente no son funcionales. No, porque a lo mejor tú puedes decir, a lo mejor esta cama es una cama como hay en otros países que le haces así y la levantas, ya, tienes el espacio. Y cuando la bajas. O sea, lo que quiero decir es que si hay posibilidades, o si habría posibilidades de pensar en algo que pudiera ser funcional para esos espacios. Correcto. Pero ahorita lo hay. No. No lo hay. Ahora, eso en términos de espacio, que es lo que me están diciendo. Pero la funcionalidad no solamente de un mueble se puede calificar. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de una cocina, yo les preguntaría si los muebles, las cocinas hechas en México, si los cajones corren bien, si en las esquinas tenemos los elementos para poder aprovechar esos espacios cerrados, si las puertas están hechas de un buen aglomerado, de tal manera que yo puedo abrir las puertas 1000 veces y no me quedo con ellas en la mano. Es decir, cumple con su función ese mueble de almacenar, de prestarme un servicio que sea eficiente y que sea duradero. Yo creo que sí, hay algunos puntos de mejora, pero en términos generales, así como lo expresas, yo creo que sí. Okay. Yo pienso que tenemos las herramientas, los herrajes, los elementos que nos permitirían tener un mueble que fuera totalmente funcional. Me da la impresión que desgraciadamente muchos de los muebles baratos, dirigidos a ciertos niveles sociales, no se cuida la calidad. Creo que el problema es que en muchas... Hace unos años también tuvimos un proyecto con una empresa que se dedicaba a fabricar closets.
Y entonces fuimos a la visita a su tienda y fuimos a una visita hasta que carambas ahí por atrás de Indios Verdes a una colonia que ahí querían vender sus muebles. Y muy chistoso el gerente me dijo, miren aquí, nuestros muebles son de calidad. Miren, y se agarra así del tubo y se hace así el tubo. Y todos los alumnos así. Pues, bueno, interesante. Es interesante. Es que la calidad en ese momento va asociada al precio, Pati. Bueno, por eso te digo, o sea, desgraciadamente, si tú hablas de los niveles más económicos, la calidad es la calidad mínima, porque ahí lo que impera es el precio. Es decir, no existe este equilibrio. Entonces la baja calidad hace, concluiríamos, que el mueble no sea funcional. Puede llegar a serlo. Sí, aunque no es la regla. Puede llegar a serlo, Creo que no puede haber muy funciona. bueno. Porque para que sea funcional tiene que haber diseño, tiene que haber materiales, tiene que haber un proceso, tiene que haber, o sea, muchas cosas atrás. Y para el mueble barato no lo hay. Entonces el cajón lo abres, si abre bien y si no, quién sabe, y pues igual tiene trapaños, igual no tiene, igual, entonces no está siendo funcional. Por ejemplo, lo que decías, una cocina, que se ocupe las esquinas, muy poco mueble de cocina tiene un cajón que se abra y que tenga los aditamentos para que abra, se despliegue, no existe. Pues son espacios muertos. Estamos cayendo en algo que tú mencionabas hace rato acerca de que en México no tenemos el tornillito, no tenemos la corredera, etcétera. Efectivamente no lo tenemos. Desafortunadamente todo eso lo tenemos que importar. Y en esa importación estamos recibiendo mucho material de procedencia china, en donde pues de lo que se trata es que sea barato y lógicamente tiene deficiencias, ¿sí? Porque si hablamos del grueso, si desglosamos el precio de una cocina, por ejemplo, y hablamos de dónde se concentra el grueso de su precio, su grueso se concentra en el panel. Y la verdad, o sea, ustedes compran una cocina en una tienda de prestigio en México y es del mismo material que si la comprara en tiendas Viana o en Electra. El material es el mismo, ¿sí? ¿La calidad del tablero del MDF es el mismo? Es el mismo. Del MDF como comprimido es el mismo. Puede cambiar lo que es el acabado melamínico, ¿sí? Habrá alguno que sea de mayor calidad que otro, ¿sí? Pero en cuanto a lo que es el MDF, que generalmente... ¿En densidad es también, Mario? En densidad, generalmente, pasa lo siguiente. Si yo a una puerta, yo le meto una pija a uno de baja densidad, se va a evidenciar que se cae. Entonces, en esa parte, el fabricante no va a dejar que la puerta se caiga al inicio, pero el fabricante lo que sí va a hacer es meterle una bisagra china, en lugar de meterle una alemana, que va a tener Y le va a mayor... poner unas correderas de plástico que van a chafear de volada y le va a poner... Sí, o sea, desafortunadamente el mercado está muy lleno de vicios por parte de los fabricantes, ¿no? Claro. Yo recuerdo mucho y lo recuerdo muy seguido y se los expreso a mis alumnos, que en ocasiones el fabricante se vale de la ignorancia del consumidor, en donde fabricamos un mueblecito muy bonito, hecho de MDF, ¿sí? En donde el secreto del mueble era darle un muy buen fondo y un muy buen sellado y una buena fondeada y posteriormente aplicarle de manera muy correcta una laca y al final con una brocha húmeda sobre tinta se le hacía algo que se denomina patinado, que da la apariencia de una veta. Y la gente cuando llegaba a la tienda veía el mueble y le pegaba y decía, oye, qué bonita madera. Maciza. ¿De qué madera es? No, o sea, estamos hablando de muebles que se venden en tiendas departamentales que tenemos aquí a 2 kilómetros, tiendas de este tipo, en donde los muebles no son baratos. No son baratos. No son baratos. O sea, y ok, probablemente la densidad del MDF sí evidencia algunas cosas, pero a fin y al cabo, el precio entre una alta densidad o una baja densidad no es tan significativo. No, claro que no. No lo es. O sea, la diferencia son pesos.
por un tablero de 1.22 por 2.44, 3 metros cuadrados de material, para la diferencia en precio, no lo es. Generalmente el de baja densidad se ocupa más para cuando realmente queremos bajarle el peso al mueble, ¿sí? No cuando le bajamos, no queremos cambiarle la calidad. Entonces, repito, uno va a esa tienda y uno va a esta tienda y el material prácticamente es el mismo. La diferencia radica en los herrajes, que si en el esquinero voy a ponerle un herraje muy bonito, o le voy a poner en la alacena para evitar que todos los alimentos se queden hasta el fondo, entonces traigo un extraíble o una corredera de cierre suave o una puerta de cajón con push, Sí, etcétera. que cuestan una lana. Eso lo único que hace es empezar a encarecer el mueble, ¿sí? Que es donde, pues decimos, son funcionales o no, pues yo creo que cumplen, pero el tiempo de vida, pues ese sí ya sería otro tema prácticamente. Pues, pero el mueble funcional mexicano dirigido a las masas de bajo precio, podemos pensar que no es funcional. Me parece que, no sé si, no creo que sería justo que pudiéramos hacer una evaluación de todo el mueble, me parece que sería injusto. Pero me parece que sí hay un porcentaje muy alto de mueble que se dirige a esos niveles, que en realidad no se cuida la parte funcional, no se cuida el detalle, no se cuida el herraje. Pasemos, porque nos quedan todavía unas cuantas preguntas, a ver si estás pensando en esta misma línea de investigación. Pues, ¿qué piensan ustedes, Pili? ¿Qué piensas de qué tan estético, ¿no? ¿Consideras que es el mueble hecho en México? Pues yo creo que también es sobre lo mismo, tan estético como cuál diseño y cuál funcionalidad y cuál, o sea, el mueble básico de las masas yo creo que no es estético, es más dirigido No es estético. al precio, no No, yo estético. creo que no. ¿Qué tan durable? Tampoco, porque los materiales no son buenos. Pues es relativa, ¿no? No dura. No es dura. Ok. ¿Quién es esta? Es una pregunta que parece relevante en estos tiempos, pero yo no sé si para el consumidor lo sea. En su opinión, ¿qué tan importante creen que el mueble sea amigable con el medio ambiente en su proceso de fabricación como factor de compra por el consumidor mexicano? Yo creo que desgraciadamente todavía no lo es, pero cada vez deberíamos concientizar más a las personas para que lo sea. Es decir, yo pienso que a los chiquillos ahora que están en la escuela y todo este tipo de cosas, desde que son pequeños les enseñan esta parte de la importancia de la ecología, de no sé qué. Quizá ya todos los que somos rucos ya no nos enseñaron eso al tiempo, pero sí me parece que ese va a ser un factor fundamental en el futuro. Pero ahorita, No presente... no es la cultura, pero sí la va a haber. No, pienso que en el presente no lo es. Yo creo que en el presente no lo es. Definitivamente no lo es. ¿Cómo influye la moda como factor de decisión en la compra de un mueble? Yo digo que muchísimo. Mira, cuando estuvimos haciendo el trabajo con la empresa que te decía de Closets, hicimos una serie de encuestas, no recuerdo el número, pero todos los estudiantes fueron, hicieron encuestas, inclusive lo casi inconcebible ocurrió, porque nosotros le decíamos a las personas, llegábamos, tocábamos, oiga señor o señora, no tendría inconveniente, ¿nos permiten entrar a ver su closet? A ver, ¿tú crees que nos iban a permitir? Pues nos permitieron. Bueno, claro, unas niñas linditas así, ay, venimos del dinero, mire, es que, ay, pues sí, pasen. Y nos permitían entrar a ver a sus casas, y nos permitían entrar a ver sus muebles y todo este tipo de cosas. Y ya no creo que era la pregunta. La moda. Entonces fíjate, ellos les preguntábamos en la encuesta, ¿y quién compra los muebles? Aquí, ¿quién compra los muebles? Y el 90% de las respuestas fue, la mamá compra los muebles. A veces va el matrimonio dependiendo del tipo de mueble que van a comprar. O sea, si el mueble es ya más caro, entonces va el matrimonio. Pero normalmente el gusto, el todo es el de la mamá. Y cuando nosotros les preguntábamos, ¿y a usted cómo le gusta
gustaría su mueble? Pues que sea de diseño. ¿Por qué? Porque así va a ser muy bonito. ¿Y de qué material? Pues de madera. ¿Por qué? Pues porque la madera es fina. O sea, lo que quiero decir es como que hay una serie de conceptos metidos aquí en el cerebro que hacen que la gente tome las decisiones. No te puedo decir si estos conceptos que están aquí son la moda actual, pero sí me parece que tienen que ver con la idea de moda que tienen las personas. Esa fue nuestra experiencia. ¿Tú, Mario? La moda. Creo que coincido un poco con Patti en la parte en donde la moda sí es un factor para poder elegir un mueble, pero está sumamente influenciado por los medios, sobre todo la televisión, ¿no? O sea, si la televisión no es la encargada de decirnos cuál es la moda, pues nosotros compramos lo que sea, ¿sí? Sin en cambio, la tele, en su labor mercadológica, cumple un excelente papel, entonces nos va diciendo qué es lo que hay que comprar. Entonces, a final de cuentas todos queremos lo que está de moda, y lo que está de moda es lo que me ponen en el monitor. Pero sí, la moda es definitivamente un factor para la elección de un mueble. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, Pi? Sí, pero ¿cuál es la moda? O sea, nada más la que nos muestran, yo creo que es también mucho lo que te exponen los mismos fabricantes, lo que quieren vender, porque tú vas de tienda en tienda buscando. Sí. Y más o menos tú te haces un patrón de que se está usando. O sea, en el momento que se usaba, no sé, los Luis XV, todo el mundo tenía, cuando se usó tipo Hacienda, todo el mundo tenía tipo Hacienda. O sea, es lo que te ponen las tiendas, más bien. Sí. Obviamente lo de las tiendas es lo que te promueve la televisión y demás. Son los que te marcan, por así decir, la moda. Pero en el momento de comprar, yo creo que sobre lo que vas viendo, escoges. No vas ya definido que quiero un mueble rojo porque es lo que está usando. No lo sabes. A ver, a lo mejor lo preguntaría de esta manera. ¿Quién pone la mueble quién pone los estándares de la moda en el mueble en el mundo? Ay, muy buena. Bueno, pues pregunta. hay tendencias. Empecemos por las Tendencias, tendencias exacto. en el mundo que empiezan en ciertos determinados países, que se lanzan. A partir de ahí se van. ¿En qué países? Pues en Italia. Francia, por ejemplo, o en Italia, por ejemplo. Francia, sí. Y entonces se Alemania. lanzan las tendencias y entonces todo el mundo empieza a decir, esto es lo bueno. Y entonces, pues un poco como la ropa, ¿no? Claro. Al principio esto lo compran los de acá y luego pues los de aquí, los de aquí, los de aquí, luego pues al último los de acá. Pero entonces Claro. está haciendo un mercado de copia. Bueno, ¿No? pero al final estas tendencias que se lanzan al mercado no son accesibles para los que menos tienen, ni No. siquiera las conocen. Pero No. Poco a poco van permeando en la sociedad y se van metiendo en la cabeza de que esto es lo bonito, esto es lo que me gusta, esto es lo que no sé qué. Todas las gentes que se dedican, ve aquí a los de textil y todo, no se dedican básicamente a estudiar las tendencias. Todo lo que son estas grandes tiendas, sobre todo en la parte de moda, pues se dedican con toda claridad y la tendencia y el color y el quién sabe qué. Y esto tiene que ver además con toda la forma de vida que se da como alrededor. Esto luego pues va permeando. Casualmente parece. son hasta países primermundistas. Claro. O sea, no solamente en la parte tecnológica, sino en la parte subjetiva de las ideas, como la moda. La moda, porque al final de cuentas puede ser algo muy bonito para ustedes, pero puede ser algo muy desagradable para mí. Pero definitivamente sí, o sea, son lo que marcan ese tipo de países. ¿qué países, Mario? Patti mencionó Francia, Italia, Pero Nueva York, por ejemplo, pues es muy Alemania. importante, Alemania. Aunque yo creo que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la tendencia más bien va hacia reforzar las tendencias. No las crea como tal, según yo, porque las tendencias nacen en aquellos países que son más dados a desarrollar ese tipo de situaciones. En las ferias de High Point, en Carolina del Norte, que son 2 al año, no se marca una tendencia. Sí, Mario? sí se marca una tendencia como tal, pero no sé, en una ocasión, en un trabajo donde laboraba, hubo la oportunidad de viajar a una feria alemana. Ujú.
no de mi parte, pero de algunos compañeros. Ujú. Y de repente trajeron una serie de catálogos y de fotografías Ujú. que en pocos meses en las ferias de Estados Unidos Ujú. ya estaban. Tardó un poco más de tiempo en llegar a México y así a otros países más, menos desarrollados que nosotros, pero a final de cuentas sigo pensando que países como Francia, Italia, etcétera, etcétera, se están desarrollando, no sé, tal vez por su cultura, las modas o las tendencias a las modas. En Estados Unidos hay otro tipo de modas que no sean precisamente las de contenido estético o dadas a muebles. Sí, pero sí, creo que coincido con lo que dice Patti. Ahora, Pero eso puede influenciar también en que el diseño por países, los diseñadores pues no florezcan, porque es aplastante lo que viene de ya impuesto. Entonces un diseñador mexicano que quiera sacar un estilo contra lo aplastante que viene ya de Europa, de estas ferias, de estas cosas tan grandes, pues es muy difícil que pueda Pero florecer. es que a mí me parece que en este sentido, por eso es muy importante decirle a los estudiantes que tienen que situarse desde un contexto concreto. Ujú, Que no es lo mismo México que Italia, claro. o que Francia, o que Alemania. Y también sería ilógico que no podamos pensar aquí en lo nuestro, porque también tenemos cosas muy importantes. Ujú. En este sentido, entonces, yo creo que me parece que esta parte de las modas y todo esto sí toca sobre todo a la sociedad en general, pero en la parte del diseño tenemos que ser los más libres pensadores, pues no estamos fritísimos. Siempre vamos a estar copiando. Copiando, A sí. ver. No, por eso tenemos que ser los más libres pensadores. Tenemos que permitir que ellos vayan más allá, que vean otras cosas, que resuelvan de otra manera, que contextualicen de manera muy clara, no que copien. Sí, correcto. Sería horrible. Correcto, correcto, correcto. para concluir un poquito con esta parte, yo les preguntaría, ¿qué tan innovador piensan ustedes que es el mueble hecho en México? ¿Innovador en qué sentido específicamente? En ese sentido de haber sido un producto que llevó un proceso de investigación y desarrollo que introdujo nuevos conceptos, nuevas funciones, nuevas formas, nuevas apariencias, Pues entonces tendríamos que nuevos usos. regresarnos a la pregunta que hiciste hace rato. ¿Hay diseño en México? Ah, bueno, pues esto que tú estás diciendo. Hay innovación En aquellos poquitos que están empezando a hacerlo, en aquellos poquitos que están no sé qué, me parece que existen los procesos. Quizá en la gran mayoría no, porque poco a poco vamos a tender hacia allá, pero ahorita todavía el número o la cantidad de fabricantes que hacen este tipo de cosas es limitada. Sí veo a mi alrededor, quizá porque conozco a mucha de la gente que está haciendo diseño en México, porque pues muchos de ellos son egresados de aquí, cosas de estas. Sí veo este carácter de tratar de innovar, de ir más allá, de buscar otras cosas, de buscar otros materiales, sí lo veo. No creo que sea el mercado en general, pero creo que hay algunas puntas de lanza que van hacia allá. Sobre todo por el mercado al que estamos ahorita enfocados, ¿no? Que es el mercado de la clase media-baja, en donde pues, la innovación me va exigiendo otros procesos, otros materiales que lo único que van a lograr es encarecer el producto como tal y me voy a salir del mercado, ¿no? Yo más que innovar como tal, apoyando un poco lo que dice Patti, creo que la gran innovación en un momento dado se convierte como el romanceo de la pieza, ¿no? Es la tendencia que me marca en Europa. Y aquí, ¿cómo lo aterrizo a una parte o lo tropicalizo a una parte de mi consumidor mexicano? ¿Sí? Y yo como profesionista, ¿qué puedo innovar para esto sin que me salga del mercado? Entonces creo que ese ejercicio de romanceo para aterrizarlo y poderlo vender aquí, creo que es algo que sale bien, ¿sí? Repito, mientras los siga creciendo y los industriales le sigan apostando a la creatividad de los chavos y que investiguen y que se desplayen para poder encontrar cosillas por ahí que a la gente le empiecen a gustar, pues podremos pensar más en innovar.
ese ejercicio se está dando aquí en la Universidad Iberoamericana. Se fomenta con toda claridad con los estudiantes, pero por ejemplo, cada vez más tenemos lo que llamamos proyectos de vinculación, donde tratamos, por ejemplo, de trabajar con comunidades indígenas o grupos artesanales o cosas de estas. Entonces, por ejemplo, esta posibilidad de ir incorporando procesos artesanales tradicionales a cosas innovadoras ha dado resultados estupendos. Porque hay algunos proyectos, no digo que todos, ni que todos salgan bien, no es cierto, pero hay algunos proyectos en los cuales, a partir de una serie de diseños que se estuvieron trabajando conjuntamente de los estudiantes con los artesanos, se han logrado productos que en la actualidad ya están vendiendo fuera de México. ¿En otras universidades eres consciente? Supongo que sí, no te puedo decir con claridad. Sí, hay un esfuerzo muy similar. ¿El gobierno ha participado también de alguna manera en esto? El gobierno lo está tratando de impulsar con toda claridad, esta parte como de vinculación, universidad, empresa. Me parece que es incipiente todavía. Me parece que los esfuerzos son incipientes, aunque los recursos son enormes. El gobierno está poniendo una la nota, pero pide cierto tipo de requisitos, entonces no todo el mundo le ha podido entrar. ¿Hay algún apoyo del gobierno en la Ibero en relación, por ejemplo, a estos procesos de innovación? Todavía no. Tenemos proyectos, sí, apoyados por el gobierno para tratarse con las CITES, en concreto, que tienen que ver más con la parte de investigación. Todavía no llegamos a este otro camino, digamos. Correcto. ¿Qué tan importante consideran ustedes que es la ubicación de los puntos de venta como factor decisivo para la compra de inmueble por el consumidor? La ubicación de los puntos de venta. Sí. Estar en una avenida, estar en una calle, estar en una cierta colonia, ¿qué tan importante? Bueno, si estás a la vista, la gente te ve. O sea, yo creo que si tú estás empezando con un negocio, pues sí, necesitas estar en un lugar visible, porque si no, pues ¿cómo te buscan? Yo diría, quizás si tú ya eres un súper conocido de que pues te van a buscar hasta la Conchinchina, pero sí me parece que sobre todo un punto de venta visible, bien puesto, visible, pues puede ser un buen factor de... Yo más bien creo que la pregunta debería de ir dirigida, perdón Luis, al cómo me presento. O sea, porque puedo estar en una avenida muy transitada, pero mi local está muy maltrecho, está muy inadecuado, está sin pintar, a lo mejor el letrero se está cayendo, etcétera. Digo, puse un extremo. Y el merchandising también habría que... Claro. Entonces, a final de cuentas, puedo tener a lo mejor en una avenida más discreta o no forzosamente en una esquina, pero si tengo una señalización hacia donde quiero dirigir a mi clientela, y de repente llegan y es un lugar que está bien pintado, tiene armonía, me preocupé por buena iluminación, y la situación se ve limpia, creo que eso llama más, simplemente por eso decir, vamos a entrar para ver qué hay. ¿Es la compra del mueble relacionada con esta ubicación del punto de venta? ¿Es una compra planeada? ¿Es una compra espontánea? ¿Qué opinas? Planeada siempre. No. Sí. ¿No crees? No, nosotros, la última sala que compramos, ¿Hasta si te gustó? José Manuel me dice, vamos a ver qué hay aquí en esta tienda. Así, en esos términos, no íbamos a comprar nada. Bueno, claro, ya veníamos diciendo que la sala está bonita. Ya había una planeación. Pero no estábamos planeando, no habíamos planeado comprar nada. Total, nos paramos y empezamos a ver que sí, que acá. Ese día salimos con la sala. No íbamos a comprarla. Estaba en el lugar correcto. La tienda nos atrajo, nos estacionamos, Sí, claro. con toda claridad de enfrente, no hubo que buscar estacionamiento, porque no lo hubiéramos hecho nunca. O sea, hubo condiciones, nos bajamos, nos dimos toda la vuelta, entonces ¿qué? Había un vendedor buenísimo, porque era el dueño de allí, ya ven, miren, ya acá, y ve. Sí, fue buenísimo vendiéndonos. Ese día salimos con la sala comprada. A ver, esa experiencia individual, Mario, sería
No. aplicable a la generalidad de los casos, a la generalidad de la población, No sé. a esa clase media baja, No, No sé. yo no creo, o sea, no sé. al, al concepto mercadológico de la compra planeada. De un mueble no. No, porque yo no sé cuántas gentes se levanten en la mañana y digan, vámonos en el coche. Ah, mira, aparte hay una mueblería, vamos a ver qué hay. Pero mira, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando vendían estos cubitos? Estos cubitos era, creo que en Aurrera. Eran unos como cubitos. Así que tú armabas con cositas. ¿No? Y entonces hacías mueblecitos así de estas cosas de cubitos. Sí, pero creo Yo que ya... conocí mucha gente que los veía y decía, ay, mira, esto está padre. ¡Ponc! A lo mejor no compras tu comedor, bueno, ok. Pero pues quiero decir, hay veces que sí esas cosas se dan, ¿no? No. Valdría la pena que pusiera un elemento que creo que es importante, teórico, para distinguir la compra espontánea de la compra planeada, para poder contestar esta pregunta y que ustedes emitan su juicio. Una compra normalmente se considera espontánea cuando es una compra de baja consideración. Esto es cuando yo voy en el auto y deseo comprarme unos chicles, y entonces veo la primera tienda de la esquina, me bajo, me compro los chicles, o voy y me tomo el café, o compro el periódico, y normalmente son compras que se consideran de baja consideración y que normalmente su precio también es bajo, entonces la gente va y compra donde quiere. La conducta planeada ya se refiere precisamente a que hay un espacio de reflexión para comprar un bien que se necesita, que normalmente lleva asociado una alta consideración porque es importante para el consumidor y porque su precio normalmente va asociado con esa alta consideración. Es decir, estamos hablando de un desembolso importante. Y me preguntaría si los mexicanos en general tienen esa facilidad de salir y llegar y decir, bueno, pues yo voy en mi coche, voy y me bajo y me compro una sala, ¿no? Pues a lo mejor no, a lo mejor hay pocos locos en el mundo, pues eso lo No, puedo entender. yo coincido con lo que dice Luis, o sea, quizás en tu caso, Pati, no había un acto bien Premeditado, cimentado, pues, ¿no? bien cimentado de esa reflexión sobre el consumo de un Y bien. cuando salimos dijimos, pues somos unos locos, ¿no? Sí, somos unos locos. Qué No, horror. yo creo que a nivel del subconsciente sabían que lo necesitaban. No, sí sabíamos Ya que ve- no estaba. claro, o sea, ya había ahí un horizonte, un camino trazado hacia dónde tenías que llegar en un momento. O sea, no sabías el momento preciso en el que tú tenías que decir, yo voy a ir pasado mañana a la mueblería. y me No, voy ni a siquiera comprar". sabía si iba a ir a esa mueblería, ni siquiera la había visto. Pero bueno, ok. Creo que no tiene sentido seguir. No tiene sentido, pero sí es planeado. Yo creo que sí es planeado. Podemos concluir que es planeado. Para, por lo menos, pensémoslo, general. para el En general, nicho, en general. de- Digo que puede haber para la locos. gran Que población. puede haber locos, sí. Mira, puede haber elementos que te resuelven un problema, por ejemplo, las cajitas, que lo ves y dices, estaría buenísimo para, pero no te representa Sí, un un gasto desembolso fuerte, pero una sala sí. Entonces yo creo que sí, o ya estás viendo que te va a hacer falta, ya, como dices, ya lo tienes medio planeado, o creo que es un caso. Pero para cerrar ese Pero punto, creo que no. creo que también depende de a dónde vayamos. ¿Sí? Si es una mueblería, creo que fue algo planeado. Si fue una tienda de autoservicio, Pasaste lo creo que fue accidental. El hecho de, mira, aquí hay unos cubitos y me los llevo, sí, representa un gasto menor, pero yo no creo que haya alguien que diga, necesitamos un mueble para la cocina en donde vamos a guardar la despensa, y vaya un día al Sam's y vamos a ver si lo encontramos ahí. O sea, va a una mueblería. Si va al Sam's y de casualidad lo ve, dice, oye, mira, este mueble quedaría en la cocina. No va explícitamente a buscar a una tienda como de la cadena de Walmart, explícitamente a buscar un mueble. Es más accidental. Sí. Sí, no es planeado, mi punto de vista. Ok. En términos de promociones y dadas las circunstancias económicas del país, ¿ustedes consideran que los pagos a plazos son importantes como disparadores
¿no? O motivadores de la compra de muebles hechos en México para el consumidor. 100%. Sí, por supuesto. ¿Algún comentario? Cuando hicimos las encuestas allá aquel lugar, digo, lejanísimo, en todas las encuestas salió que era importante que hubiera Pagos a plazo. pagos a plazos. Pues, Porque es la forma como todo el mundo compra. no, pero además es cultural, Pati. Sí, todo el mundo compra así. Porque si tú haces tus cuentas, el mueble te sale más caro, Claro. al doble. Sí, claro. Pero la gente así está acostumbrada a comprar. Es cultural. Ujú. Esta es una pregunta que en algunos países es significativa. Yo quisiera escuchar qué opinan ustedes si esto en México es significativo. ¿Existe una relación entre la tenencia de la propiedad, es decir, si tu casa es comprada, si es rentada, si es compartida, con los lugares donde se realicen las compras? Y explicar, por favor, su respuesta. Si la casa es tuya, La relación entre la tenencia de la propiedad, o sea, mi casa, yo ya la terminé de pagar, la casa la estoy pagando, la casa la estoy rentando, la casa yo la estoy compartiendo, ¿eso tiene alguna relación con el lugar donde yo la vaya a comprar aquí en México? ¿Dónde vas a comprar tus muebles? Ajá. Dijo, yo diría que no. Yo pienso que hay más relación con respecto a, otra vez, a los niveles socioeconómicos y todo este tipo de cosas, con los lugares donde la gente compra. Y no tanto si la casa es propia o es rentada. Ujú. Me da la impresión más bien de que culturalmente hay sitios donde cierto tipo de población compra normalmente los muebles. ¿Cómo cuáles? Mira, cuando no tengo a la mano los estos, pero yo sí recuerdo mucho que en esas encuestas nos salía mucho Diana, nos salía mucho Electra, nos salía mucho esta otra tienda, hay otra tienda que también, FAMSA, no me acuerdo si FAMSA, pero hay una que es una así que se vende también poquitos y la gente, la mayor parte de la gente que nosotros le preguntamos allí, casi toda la gente allí compraba sus muebles, Ujú. casi toda la gente, porque pues esos eran los lugares donde ellos les parecía lo lógico ir a comprar los muebles. Electra, por ejemplo, que es increíble, porque al final los muebles sí cuestan muchísimo más. Es- Y la gente ahí los va a comprar y ahí le gusta comprarlo. Y va y paga cada semana su... Esta tienda que creo que dices, ¿no es Comsa o Coppel? Coppel. Coppel, ¿no? Coppel, exactamente. Esos fueron los que salieron especialmente allí. Y me parece que no tenía tanto que ver porque nosotros sí fuimos bueno, la mayoría era dueño de estas casas que eran casas de interés popular. Pero había quien las rentaba y no había diferencias significativas, Ok. me parece a mí. no, creo que no. No, de acuerdo. Para ustedes, ¿quién es la persona, ya salió, que más influye en el hogar a la hora de comprar muebles? ¿Quiénes otros llegan a tener influencia en la compra y en qué casos? ¿Y por qué? Pues yo diría que la mamá, porque es la que siempre es la que pone la casa como le gusta, y pone las cortinas que quiere, y las florecitas que le gustan, y las que no. Pero me parece que en las compras importantes el papá interviene. Ahora, muchas de las familias en México son familias ampliadas. Entonces viven ahí la suegra y el suegro. Y entonces a veces es importante que le guste a la mamá de la esposa. Este tipo de cosas. Me parece que los niños sí no funcionan mucho ahí. Bueno, a ver, ¿quién sería el más importante para ti, Mario? Para mí el más importante, para decidir la compra, Sí. yo creo que el padre de familia. El padre. Hablando del estrato del que estamos manejando en este momento. ¿En términos de elegir el mueble o en términos de pagar? De pagar. No, de elegir el De mueble. decidir. De elegir el mueble. De elegir el De mueble. elegir, Sí. creo que radica más en la parte de la mamá y en segundo término de los hijos, por ahí que anden rondando entre los de adolescencia, 12, 14 años de edad. Preguntaría si el rol del hombre y del esposo no ha cambiado y no interviene cada día más. No, 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 no,
Creo que no, porque son de las pocas cosas que... Si es arquitecto, sí. Es que son Seguro. Sin duda, él va a decirlo. Sí, pero vuelve a ser como cultural el asunto, Sí, claro. en donde el hombre le cede a la mujer ese derecho, para decir, bueno, a ver, tú decides esto y yo decidiré otras cosas, ¿no? A lo mejor sobre el auto o algo. Claro, la decisión diferente. de compra del auto siempre es del papá, sin duda, Sí, claro. sin duda. Ahora yo les diría, ¿quién es la persona que menos influye en el hogar en la compra del mueble? Los niños o los suegros o los... Yo creo que los niños, sobre todo cuando son niños, ni que les pregunten a los pobres. Ni para sus recámaras, preguntaría yo. ¿Sí les preguntan? Sí, pero en la ¿Te cámara sí, gusta? sí. ¿Te Pero gusta? para el resto de la casa yo creo que no. ¿Te gusta? Les preguntan, pero realmente sus opiniones no son tomadas Por eso, en les pregunto, cuenta. ¿te gusta? No, papá, no importa. Ok, la verdad es... Oh, sí está padrísimo, ¿no? Ese no, prefiero el de allá. Sí, no, o sea, le preguntan, pero no sirve nada. O sea, la mamá elige, Sí. el El papá papá paga. paga. Así es. O sea, el que Hacia- decide comprar es el papá, el que decide qué se compra la mamá. Sí, porque a final El de papá dice cuentas, si se compra o no se compra. el papá Y termina dice, dando "Este o un este". rango, ¿eh? Sí, Ah, sí, claro. Sí, claro. Entre esto y esto escoge lo que quieras. sí. Y aunque te guste mucho aquel, Si ya se salió, pues se salió del rango. sí. Para ustedes, ¿qué factor consideran como el más importante como disparador de la compra del mueble hecho en México? Es decir, dentro de las circunstancias, dentro de lo que es el ciclo de la vida, dentro de lo que pueden ser los atributos del producto, ¿qué es lo que hace que la gente vaya y diga, en mayor porcentaje, voy y compro ahorita? ¿El hecho en México o El mueble hecho en México. El hecho en No, el México. mueble hecho en México. La durabilidad. Yo no sé si hay un factor para que la gente diga voy a comprar mueble hecho en México. Ni siquiera sé si eso existe. Voy a ir a comprar un mueble que me guste. Sí, pero hecho en México. Bueno, es que O además sea, el tú consumidor solo no sabe pones si acá, es en México. Por eso, pero no lo buscas. No. Tú no dices voy a ir a buscar un mueble a fuerza hecho en México. Difícilmente lo dices. No, nadie lo dice. Voy a buscar un mueble y si me gusta lo compro y ya si está hecho en México, en China o en Japón, ¿qué me importa? La nacionalidad no es importante entonces como un factor a considerarse por el consumidor del mueble. Desgraciadamente yo creo que No. Debería ser, pero me parece que no lo es. Ahora, yo reformularía entonces la pregunta. Independientemente del origen del mueble, ¿cuál es el disparador más importante para que se generen ventas de muebles? Pues, En una familia, en un hogar. O sea, ¿por qué en ese hogar se va a comprar familia? Se van a comprar muebles. ¿Cuál sería la razón número uno? La necesidad. Sí. Si no tengo una mesa para comer y como en el piso, es incómodo. Ajá. Entonces necesito una mesa. La Necesito una necesidad. mesa que sea barata y que me dure, porque si no va a durar, voy a gastar doble. Ahora Entonces eso tiene que ser relacionado también los dos. A nivel de atributos del mueble. No, Pensando, eso más bien tiene que ver con las necesidades del usuario. ahora, ¿qué pasa con el ciclo de vida de la familia, del hogar? yo creo que lo que podría detonar en ese sentido la compra del mueble es el querer mejorar. Es decir, o mi hijo o mi hija de repente crece y el tamaño, el volumen que hace su ropa de cuando era niño a cuando es adolescente ya es mayor. O sea, la cantidad, el volumen que me representan 10 prendas de mi hijo ya no caben en sus cajones. Habría que pensar en mejorar, en que quepan mejor. Perdón por la parte redundante. Pero, ¿sabes qué? En el closet ya está lleno, ya no caben todas tus prendas, o en el mueble del comedor ya no caben todos los manteles,
Sí, o el niño ya creció y ya no cabe en el colchón. Entonces, esa parte donde el individuo crece, va cambiando, le hace tener otras necesidades y esas necesidades tiene que suplirlas con un mueble o tiene que considerarlas para mejorar su estar. Y a lo mejor ya no necesito una cama individual, ahora necesito una matrimonial, pues porque a lo mejor viven, como dice Patti, viven Pareja, todos en una casa y ahora donde dormía mi hijo solo, pues ahora va a dormir él y su mujer y a lo mejor hasta el hijo. Entonces, esa parte donde vas cambiando, evolucionas, te genera necesidades que hay que cubrir con algunos muebles y con el afán de mejorar y estar bien. Ahora, un segundo factor sería, además del de la necesidad, estoy teniendo algún tipo de recursos extras y empiezo a ver que a lo mejor algunas de las cosas de mi casa ya están feitas. Y como tengo una lanita, digo, pues ¿por qué no compramos otro refri? Porque este refri está bien amolado. O ¿por qué no compramos otra mesita del comedor? Porque esta mesita del comedor ya es horrible, ya no nos gusta. Pero yo pienso que la necesidad es el primero, que es lo que cambian las necesidades de la familia, pues cambian. Ahora, la necesidad es un poquito como muy general, porque la necesidad puede cubrir muchos aspectos. Yo pondría en la mesa para que ustedes lo valoren si es importante o no el hecho de que pudiera o no pudiera ser el hecho de que las parejas se junten o se casen, pues el factor más importante para que se compren muebles. Sí, pues, pero porque cambiaron sus necesidades. Hay una necesidad. Finalmente se deriva de esto mismo. Pero hay que decimos. ponerle nombre, ¿no? Bueno, es que tú podrías definir muchas necesidades. Porque no, Cambia la familia, o sí cambia, porque Puede se juntaron. ¿por qué bueno, no se le casaron, ponemos nombre? Hijos, no hay hijos. Porque hay hijos, porque no hay hijos. Porque tú tenías 6 hijos, pero ya se casaron todos. Y Pero entonces, le sobran cosas. Sobran los regalos. ok, poniéndole nombre, que es lo que yo quisiera, ¿cuál sería ese factor más importante para disparar las compras? Para ti. ¿Sí? Porque no es estatus, es tu... ¿Cuándo vas a comprar Como muebles de que manera creo que tú principal? nos quieres guiar a una Ajá, respuesta que tienes no, pensada sí. aquí. No No. tengo claridad. No, nada más quería yo como O sea, a poner... fuerza ponle el nombre que yo estoy pensando. No, O sea, tu no. necesidad familiar, bueno, Por eso te digo, por las necesidades. No, creo que él busca un nombre, pero no sabe cuál No, es. es que las necesidades puede ser un espectro muy, muy amplio. Pues sí, Yo te puedo nombrar 20 necesidades pues sí. y lo que yo quisiera es que a lo mejor ustedes me dijeran, bueno, para mí el disparador más importante, porque después te voy a preguntar el menos importante, ¿sí? Es que me digas, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué es importante esto? Porque si el fabricante o el comerciante de muebles sabe cuál es la razón principal por la que le compran muebles, entonces, bueno, va a saber cómo encaminar su esfuerzo para surtir ese tipo de mueble y cubrir esa necesidad. Por eso es la pregunta, no es tanto que yo lo quiera encaminar a una respuesta. Lo que pasa es ponerle un nombre, es un estilo de vida, un... Lo que pasa es que no englobado tengo en una necesidad, respuesta a yo eso. creo que está englobado en necesidad. Yo no tengo una respuesta a eso. No te la podría, realmente no te la podría contestar. Simplemente Los cubrir cambios, una necesidad. los cambios que hay en las propias familias hacen que la gente requieran cosas distintas, pues eso motiva Pues sí, la vida. esos cambios puede ser el crecimiento demográfico o puede ser simple y sencillamente la evolución de la misma persona, de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de adulto a padre de Adulto mayor, familia sí. y adulto mayor. Y aún eso le le- dan la necesidad, porque en una familia, por ejemplo, se juntan, que es una necesidad de pareja, pero su necesidad puede ser muy social, entonces pues igual piensan más en la sala, eso porque tienen, según su actividad, se refleja su necesidad también, porque tienen una necesidad social o una, no sé, la cocina, o sea, sí puede tener una parte de la casa tener más importancia para una pareja que para otra. Si nacen los hijos, puede dormir el hijo en el cuarto o les encanta poner el cuarto del niño, pero son necesidades, simplemente. Ok. ¿Cuál sería el factor menos importante como disparador de muebles
hechos en México. El menos importante. Volviendo ¿Por qué no voy a comprar muebles? O sea, puesto de otra manera. Yo, retomando lo que Patti decía acerca de que me sobra una lanita, si estamos hablando de la clase media baja, Es que no tengo la lanita. no, y aunque No, la no, tenga, eso, y no, aunque la tenga, La lo ocupo en último en lo otra que va a cosa. pensar es cambiar sus Sí. muebles. ¿Por qué? Porque yo lo que creo es que pudiera haber otros satisfactores cubriendo otras necesidades Ujú. que fuesen más importantes que comprar un Claro, mueble. claro. Simple y sencillamente un coche, por viejo que parezca el auto, va a ser más importante tener el coche aunque se ande quedando a cada 2 cuadras que cambiar la mesa. Va a ser más importante La culturalmente. escuela, la comida. Los 15 años. Le iba yo a eso, va a ser más importante el hecho de vamos a ahorrar para los 15 años Ujú. que cambiar la mesa. Pueden cumplir 15 años la hija primera y a los 3 años puede cumplir 15 años la hija segunda y la mesa sigue siendo la misma. Es decir, la jerarquía que Sí. finalmente le atribuyen los consumidores a diferentes servicios, productos y la importancia y relevancia que para ellos es en la vida, ¿no? Hay otras Donde el prioridades. mueble No es prioridad. No es prioridad. no es prioridad. No lo es. Ok. ¿Cuál es el lugar, según ustedes, que destaca más para buscar y comprar muebles? Centro comercial, tienda especializada, tienda departamental, etcétera. ¿Y por qué? Es que pienso yo que esa pregunta es muy abierta en el sentido Sí. ¿Qué hablas? ¿Qué buscas? de qué buscas uno, de quién lo busca. Claro. Volvamos de nuevo a enmarcarnos. Estamos hablando del consumidor Media de baja. clase media, media baja y clase baja. El gran segmento de la población en México, ¿dónde va? ¿Dónde piensan ustedes? Lo que decía Que Pablo, va a comprar los muebles. muebles, sí, En los Electra, departamentales en En Electra, en Diana, en En Coppel. Coppel. Sí, sí, hay algunas tiendas en algunos. Pagos chiquitos, abonos chiquitos, intereses grandotes. Ujú. Sí, tiendas de ese tenor. De ese tenor. Ok. ¿Qué lugar destacaría menos? En esos niveles. Pues mueblería, A lo mejor por ahí Mario ya lo había medio comentado, ¿no? Hace unos minutos, ¿no? Hemos dicho tantas cosas. De una mueblería muy. Cuando no, puesta. cuando hablábamos a lo mejor de Sí, que no vas a los ir a clubes de comprar precios muebles. o hablábamos de una cadena como Walmart, Sí, no, donde- eso no vas a ir a comprar muebles. donde vas al Sam's y finalmente No lo compras allí. la gente no va a comprar muebles ahí. Eso es un poco como el consenso de ustedes pensarían. Tiendas de muebles especializados. Ahí es a donde se va, ¿no? Donde no se va, No, pero me refiero. No, pero si estás en la media baja no te vas a ir a una mueblería de lujo. Sí, No te vas a ir a Polanco. No. pues No, ahorita- no vas a ir a los Bobois. Sí, aunque sea una mueblería, no vas, no entras. exacto. no, pues por ahorita estoy preguntando cuál es el lugar que destaca menos. Eso. Por eso las misceláneas. Ya de broma. Ok. Muy bien. ¿Qué beneficio principal piensan que los consumidores de este mueble esperan los consumidores? ¿Qué beneficio? Yo ya compré, ya hice mi todo, ya tengo mi mueble en mi casa, ¿qué quiero? Pues que me dure muchísimo. Vamos. Y que me salga bueno. Sí, que Y que sea cómodo. Y que a la gente que me viene a visitar le encante. Qué lindo. Si lo pusieras en orden, elígeme una triple. Que me dure muchísimo. ¿Ok? Y si pusieras un segundo, Pues que apantalla a todos los que me vienen a ver. ¿tú, Mario? Yo igual pondría primero el sentido de la durabilidad. En una ocasión, en un trabajo, estábamos tratando de hacer un análisis del por qué no se venden más muebles. ¿Sí? Vuelvo a caer lo mismo, creo que tiene que ver mucho con la cultura. A diferencia, por ejemplo, de los norteamericanos, la cultura del adquirir un mueble, para ellos, y no solamente un mueble, sino a veces una casa. O
sea, tiene un tiempo de vida ese bien. Entonces, después de 5 años, 6 años, es momento de cambiar. Por tendencia, por actualización, por que ya se echaban a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber muchas causas. Y en México no. Lo primero que pensamos, y me incluyo en ellos, es este mueble algún día lo van a usar mis nietos. No, no, ya no tendría que ser. Pero es así, o sea, la forma de pensar es así. Digo, yo no sé quiénes de ustedes en su casa tengan un mueble que era de la abuelita y el mueble sigue de pie. Yo sí tengo un armario de mi abuelita y el mueble está de pie y yo no tengo ni la más mínima intención de sacarlo de mi casa. ¿Sí? Entonces, creo que sí es cultural. Lo primero es que dure. Y en segundo lugar, no sé si sea la parte de presumirlo como tal, yo más me iría a la parte de presumir la excelente inversión que hice en cuanto al bien que obtuve por el precio que pagué. Oye, me salió baratísimo, ¿no? O sea, fue una super ganga, soy bien inteligente para comprar. Creo que radica más en eso. Hablamos como de vanidad financiera. Sí, podemos denominarlo. Es que es así, en serio. Ok. Y me costó 3 pesos. Oye, no. ¿Para ti, Pili? Para mí que dure, pero creo que estamos mucho, tienes razón, en una época de desechables. La ropa se diseña desechable, o sea, todos estamos diseñados ya para un tiempo corto de vida. Entonces también la influencia que tenemos de lo que decíamos de Italia, de Francia y demás, es un mueble desechable. Entonces, si lo que estás buscando es que te dure, no va por ahí. Entonces, abrimos un nicho de oportunidad para los que están diseñando específico, haciendo muebles de más calidad, especial para tu lugar, o sea, muebles más duraderos. Igual un poco más caros, pero sí lo buscas. Todavía. Faltan por muchas cultura. preguntas porque al ratito el señor. No, ya. Bueno, el contrario, ¿qué atributo esperaría Menos. menos? ¿Qué sería lo menos importante para un consumidor? ¿Qué beneficio después de que ya realizó la compra? ¿Qué es lo que ya que importa? Lo que no me importe de lo que compré. ¿De qué está hecho? Que al final el material no era exactamente Ujú. que yo pensé, pero pásame Eso el de lo que plata. está Me hecho. costó barato. Hice una buena inversión. Sí. Sí. O sea, uno sabe si tiene. Lo que tiene si adentro no tiene, importa. sí, no importa. Como se ve, está cómodo, está rico. O sea, ok, Material. material, producto. Ujú. Bueno, además El de, origen. además de darle gracias, por supuesto, Si es mexicano, si es chino, sí, No. a todos y cada uno de ustedes y bueno, desde luego a la Universidad Iberoamericana pues, que se prestó a ayudarnos en esta investigación. Yo me gustaría como tener un comentario de cada uno de ustedes, ¿no? Sobre este mismo tenor que hemos hecho en la investigación, dirigido como un poco como a decir, ¿qué haría yo si estuviera en mis manos qué estrategias haría o tomaría yo para fomentar más la venta del mueble hecho en México? O sea, ¿qué haría? ¿No? Si tuviera yo a mi alcance cualquier tipo de recursos micro, macro. Yo qué haría, te voy a decir qué haría. Trataría de formar cada vez mejor a los diseñadores. Trataría de ser gente más consciente, más clara, más cercana de los usuarios. Trataría de que fueran capaces de ver qué ocurre en el exterior y qué tenemos que hacer desde México para dar las respuestas más pertinentes a nuestro país, a nuestros usuarios. O sea, trataría que realmente saquemos generaciones de profesionistas muy bien formados que de alguna manera sean capaces de entrarle a los grandes retos que implica la producción en México. Eso haría yo. Porque eso es lo que está en mis manos. Gracias. No, y además es uno de los graves problemas que tenemos. ¿Más? De mi parte, creo que yo trabajaría un poco con los industriales. En la parte en donde a final de cuentas
todos hoy por hoy trabajamos por dinero y el que más tiene, más quiere. Pero el precio que estamos pagando como consumidores, como diseñadores, porque el diseñador puede ser muy innovador en cuanto a lo que propone, pero si el empresario, quien está poniendo los billetes para transformar la materia y finalmente llegar a un producto y hacerlo llegar a las casas, quiere seguir insistiendo en invertir con algo que para él es rentable al momento que lo vende, pero no es se está generando en un corto tiempo basura para el consumidor, porque pues a lo mejor mañana se le cae la pata y le va a poner una piedrita o un taconcito de otro material y va a seguir funcionando el mueble, pues creo que eso ya es indebido. Un poco más de concientizar esa parte del, oye, podrías venderlo más caro, pero podrías venderlo de mayor calidad, porque además no te van a comprar más, porque el que ya compraron, decíamos, se van a preocupar más por los 15 años o por el auto que por cambiar el mueble, aunque esté deteriorado. Creo que ahí es, si yo tuviera los recursos, haría mucha difusión en cuanto al, invitámosle a algo de mayor precio, pero de mayor calidad. Responder al problema del mueble no durable, que mucho salió en la conversación que la durabilidad era uno de los atributos más importantes. Hacerlo en verdad durable. Sí, no que en apariencia o solamente porque creo que es durable, sino en realidad hacerlo durable, ¿sí? Y que el consumidor finalmente mañana me compre otro, pero por la garantía que le dan mis muebles, ¿sí? No porque el otro de plano ya terminó, ya se le cayeron las 3 patas y ya no hay forma de, ¿no? Yo trabajaría con esa parte, ¿no? Que ellos tienen mucho la decisión de para dónde va a caminar el barquito. Okay. Pili. Un poco de cultura de equipo. Creo que se trabaja muy personalizado, muy egoísta, muy independiente, muy... O sea, el productor no tiene nada que ver con el... O sea, no hay comunicación, hay egoísmo, hay mucha competencia desleal y mal aplicada. O sea, no sé si me explico. Cuando el fabricante en cualquier parte del mundo trabajan en conjunto, por eso sacan productos buenos. El mexicano no, es incapaz de decir el secreto, de decir, y eso va, o sea, tenemos una cultura poquitera. Entonces yo creo que parte de pues, educación, yo desde la educación creo que tiene que estar para que florezca. Trabajar un poquito más fuerte a nivel cámaras industriales, a nivel... Sí. O sea, que no sea por sectores, que sea conjunto. Trabajos de conjunto son los que salen adelante. Los individualistas no. ¿Podría funcionar, ya como última pregunta, un enfoque que fuera y que agrupara a varios sectores, que agrupara al sector académico, que al sector universitario, ¿verdad? Sería lo lógico. Que agrupe al gobierno, que agrupe a las... Lo que se llama la triple hélice, que se viene trabajando en Europa hace más de 10 años, hace muchísimos años. Toda la parte del sector gobierno que está apoyando la empresa y las universidades trabajando de manera conjunta en proyectos reales, que produzcan riqueza, que produzcan bienestar para los fabricantes, para la población, en fin, me parece que es una cosa que ni siquiera es nueva. No. Y que nosotros desgraciadamente en México apenas ahora hay un mayor impulso, Cierto. pero estamos atrasados. Estamos atrasados. Es un poco vertiendo lo que comentamos los tres, ¿no? Por parte de la escuela, por parte de los sociales y Pili, en la parte en donde, bueno, unamos todas las fuerzas, ¿no? O alineamos todos los patos, como algún día escuché por allá un profesor, en donde todos caminamos en el mismo sentido y no tenemos intereses muy individualistas. Yo veo por lo mío, si no me interesa lo que le pasa. Yo ya te lo vendí y pues lo siento. Tu gobierno, pues ahí encárgate de ver qué haces con toda esa basura, o tú sígueme financiando a mí y yo veré como de mejor manera. Si me das 4, yo nada más invierto 2 y los 2 me los quedo. Hay muchos vicios ocultos, algunos no son tan ocultos, pero sí creo que lo que Pati menciona es muy acertado. O sea, todos trabajamos ordenados hacia
hacia un mismo destino, hacia un mismo punto, creo que ganaríamos todos. Bueno, pues hoy yo solamente quisiera, pues, primero en nombre de la UNAM, donde tengo pues el gusto y el honor de estar haciendo mi doctorado. En el mío muy personal, quiero agradecerles su tiempo, ¿no? su colaboración, su cooperación, el haber venido. Créanme que se los valoro muchísimo. Ya tendrán noticias en cuanto yo tenga los videos y tenga yo los resultados, evidentemente se compartirán. Y mi tesis, ¿no? Si finalmente todo esto llega a terminar de manera positiva, que es lo que yo evidentemente espero y estoy trabajando para eso, y evidentemente la compartiré con ustedes y me dará mucho gusto, ¿no? Porque ustedes son colaboradores de esta parte cualitativa, ¿no? Que es muy importante para la investigación. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias. muchas gracias. Espero que te haya servido. Muchas gracias. Feliz. Gracias. ¿Listo? Listo, María. Listo. Sí que 2 horas. Sí, prácticamente. Sí, por eso yo decía, sí, digo, porque yo ya venía como que Sí. ya. No, yo sí venía. ¿Solo 6? No. No, No, son las cinco. va Ah, con a cambio de horario. todavía no hay Cambio de cambio de horario. horario. Sí, yo dije no. No, yo sí estaba muy controlado con el reloj. Sí, Sí, porque posiblemente tengan nada más asignada la... ¿Dejaremos los sillones como están para ti o los ponemos como ¿Cómo estaban? estaban, Pues no? mira, yo creo que dejamos estos, los juntamos para acá y el otro para acá. Y ya, cada grupo viene y acomoda sus sillones, ¿eh? Así que no te preocupes. Con eso yo. Porque todos nos siguen grabando entonces. Que nos digan cómo nos va No la les importó, ¿eh? Oigan, a ver si no nos volaron seguros. Bueno, su cajita, porfa, de galletas, ¿no? Es una babosada. Pero digo, bueno, pues algo tenemos que, yo algo tengo que llevar porque no puedo quedar hasta mal, ¿no? Pues, porfa, ¿no? Y si tienen, por favor, si tienen té, también cajitas y té, ¿no? ¿Vale? Yo aconsejaría que ya paráramos la grabadora, ¿no? Porque sí, grabando.